La sección de Cultura es patrocinada por la Universidad La Gran Colombia, una experiencia de vida. Inscripciones abiertas. www.ugc.edu.co. Recuerda seguirnos en Facebook e Instagram como Universidad La Gran Colombia o llama en Bogotá al 327-6999. Todos somos UGC. Queridos amigos, en días pasados habíamos hecho mención de un género literario que algunos desprecian y que tiene en verdad una gran importancia en la literatura de finales del siglo XIX y del siglo XX, que entretuvo y que conmovió a millones de lectores porque fue la gran explosión de la novela policíaca o novela de misterio, que ambas cosas están muy cercanas, pero llamémoslo de la novela policíaca. Cuánto ingenio, cuánta capacidad, cuánta penetración, qué manejo de los caracteres, de la psicología de la gente, averiguar el criminal por qué es criminal, por qué mató y cómo se esconde y cómo se camufla dentro del grupo social para que el investigador no pueda descubrirlo. Siempre en la novela policíaca hay una dosis inmensa de misterio y de un misterio que viene acompañado de la mano de profundos análisis psicológicos y sociales. Por eso la novela policíaca, que hoy está prácticamente desaparecida, aunque hay algunos escritores que no se han dedicado enteramente al tema, pero que crean algunas novelas con ese corte. Cuando se habla de novela policíaca, la gente recuerda a Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe escribió algunas cosas en esa materia y cosas importantes, y puede decirse que es uno de los precursores del género literario, pero él no fue definitivamente un escritor de novela policíaca, fue un escritor de muchas cosas, Edgar Allan Poe. Entre ellas hizo novela de misterio. Viene pues la grande era de los novelistas de novela policíaca y de sus personajes. La mayoría de ellos, casi todos, crearon un personaje alrededor de cuyas aventuras se despertó la inquietud de la gente y la pasión de la gente por saber ese reportaje, cómo salía de los líos en que estaba, cómo superaba las dificultades que tenía y cómo llegaba al criminal. Algunos de esos personajes estaban inclusive balanceándose entre la línea de la investigación de parte de la policía y la línea de los bandidos. Algunos los tomaban por bandidos, pero finalmente terminaban triunfando en sus novelas al lado de la policía, al lado de la ley. Recordemos algunos de ellos para que no los olviden, porque cuando se habla de novela policíaca inmediatamente se le dispara a la gente la memoria hacia Sir Arthur Conan Doyle y su gran personaje Sherlock Holmes. Sherlock Holmes con su interlocutor, con su querido amigo Watson, elemental, mi querido Watson. Y estamos hablando entonces de novela inglesa, pero mucha parte entre esa novela inglesa, y damos un salto en la historia antes de irnos a la novela policíaca francesa que fue muy famosa, Agatha Christie, que sí tuvo un personaje distinto y un personaje muy curioso porque el apellido es francés, el inspector Poirot. Agatha Christie, una mujer extraordinaria, sensacional, que tuvo ventas multimillonarias y que llenaba a la gente de interés por la manera como presentaba el crimen del que se debía ocupar, lo que había alrededor de ese crimen en el grupo social, el grupo familiar en el que el crimen se cometía y finalmente el desenlace. Vamos pues con otros personajes y otros escritores. Maurice Leblanc. Maurice Leblanc creó un personaje sensacional que fue Arsenio Lupin. Y este sí, Arsenio Lupin, escrito Lupin. Arsenio Lupin, este sí estaba en la cuerda floja, era uno de esos característicos
inspectores no, investigadores que a veces se confundían con los criminales y que a veces eran perseguidos como criminales. Maurice Leblanc, con obras maravillosas que fueron de un impacto enorme en la literatura de comienzos del siglo XX. Y tiene otro compatriota de él que llenó grandes páginas de la historia de la novela policíaca, Georges Simenon, con un personaje sensacional que era el inspector Maigret. Georges Simenon. Pero también hay que mencionar en esta lista a Sylvester Allen, que tiene un personaje también muy conocido, Fantomas, a Earl Der Biggers, que tiene otro personaje que ha sido muy famoso y muy conocido, inclusive en el cine. Muchas de las obras de estos grandes autores de novela policíaca fueron llevados a la pantalla. Charlie Chan fue el personaje de Bigger. Earle Stanley Gardner. ¿Quién no recuerda a Perry Mason? ¿A Gardner lo recuerdan? Lo recuerdan muy pocos, pero a Perry Mason lo recuerdan todos, inclusive grandes series televisivas y muchas películas se le dedicaron a Perry Mason. David Dodge tuvo otro personaje muy famoso, Al Colby, y Edgar Wallace, que no tuvo personaje porque en el fondo el personaje era él, un hombre que murió muy joven, pero que tuvo una época de una producción literaria sencillamente frenética la capacidad de Edgar Wallace para producir grandes películas, grandes historias novelescas, muchas de las cuales fueron llevados a la película. ¿Recuerdan ustedes Para atrapar al ladrón, por ejemplo? Y uno se pierde en la maraña de los nombres de esas películas famosas, El misterio de los tres robles, por ejemplo. ¿Cuántas novelas policíacas fueron un elemento definitivo? Algunos escondían en su biblioteca las novelas policíacas porque les daba pena que los descubrieran no con una obra de filosofía o de historia o de política en la mano, sino con una novela policíaca. Otros dijeron, pero si esto es lo mejor que se ha producido. Teníamos en Colombia un personaje muy especial, Gilberto Alzate Avendaño, que decía que era especialista en novela policíaca y no le daba pena porque todo el mundo sabía que era un gran intelectual. La novela policíaca, ¿qué fue? Un pasatiempo, novela sociológica, novela psicológica, novela criminal, de todo ello un poco. La novela policíaca fue determinante en la literatura del siglo XX y lo que tenemos que hacer hoy es lamentar que no haya talentos suficientes para proponernos estos temas, estos desafíos que proponían a nuestra imaginación, a nuestra inquietud, a nuestro interés, los grandes escritores de novela policíaca.